Muy buenas noches, martes 29 de noviembre, las 8 de la tarde aquí en España, a falta de 2 horas para que cierre Wall Street, a falta de 2 horas para que los índices cierren. Estamos viendo hoy una jornada mixta, tenemos por el lado del índice Dow Jones, tenemos territorio positivo, tenemos ahora mismo más 0,09%, más 0,10% el índice, y por la parte del S&P 500 en territorio negativo, pero mejorando ahora a últimas horas de la sesión. Parece ser que podríamos ver el positivo ahora durante el cierre, y el Nasdaq en más 0,48%. Hoy nos vamos a centrar en lo que está siendo la noticia de la semana, en lo que está siendo el foco de la semana, y son los mercados chinos, la economía china y todo lo que está pasando en el país, protestas, restricciones COVID que se van agravando cada vez más, y esa posible reapertura que tanto especulan los inversores. Hoy he querido tratar e intentar ver si es posible esta reapertura, qué están haciendo los índices, qué están descontando y, sobre todo, qué está esperando el mundo a nivel global con la situación china ahora mismo, que es bastante crítica y es bastante preocupante también por la repercusión que genera que estén tan encerrados o con estas políticas tan drásticas también para el resto del mundo. Todo lo que genera, no solo para los ciudadanos de ahí, de China, sino también para el resto de las economías globales. Como pueden ver, hoy durante la sesión asiática hemos tenido los índices chinos con un buen rebote. El Hang Seng ha tenido un rebote del 5,24%, el Shanghai un más 2,31%, el FTSE China un más 3,84%. Si miramos el Hang Seng, vemos que ya llevamos varios días subiendo, más o menos desde el 31 de octubre, que es donde se empezó a especular esa idea de reapertura de China. ¿Se acuerdan que vimos un informe aquí en el cierre de Wall Street donde Goldman Sachs anunciaba y decía: China va a tener un rally de más del 20% por esa posible reapertura? Bueno, la reapertura no ha llegado, pero el rally parece ser que sí que se ha visto reflejado en los mercados. Por tanto, le podríamos dar medio punto ahí a Goldman. Y como estamos viendo, pues tras la desestabilidad de los últimos días, de la última semana, todo lo que ha pasado tanto en la planta de Apple como ha pasado en la ciudad que se denomina Apple, por todas esas restricciones, también lo que está pasando con todas las protestas y con todas las restricciones a medida que aumentan los casos. Vamos a ver hoy en este análisis cuáles son los mayores desafíos que tiene China ahora mismo y que mencionó Ray Dalio, que recuerden que Ray Dalio es uno de los inversores que apuesta por el liderazgo de China en el largo plazo, que dice que al final la parte, lo que es el país de China, se quedará con el liderazgo mundial, quitando ese liderazgo a Estados Unidos, pero que Estados Unidos ahora mismo se encuentra en esa fase de declive. Ray Dalio tiene un libro muy bueno que se llama The Changing World Order, el cambio de orden mundial, donde argumenta esta tesis, donde explica cómo han ido en el pasado funcionando todos estos dominios de ciertos países y a nivel mundial, y cómo todos pasan por un proceso cíclico, un proceso de crecimiento, para luego acabar en un proceso de declive, que sería en el que sitúa Ray Dalio a Estados Unidos. Hay mucha controversia sobre si eso será realidad o no, sobre si China será el siguiente líder mundial, pero como pueden ver, pues Ray Dalio sigue creyendo en ello. Lo que pasa es que ve 8 desafíos muy importantes en China ahora mismo, y faltaría más por la situación en la que están. Hemos visto una situación muy, muy, muy dura desde principios de la pandemia. Hemos visto la situación económica cómo ha ido a peor, hemos visto cómo la situación COVID no se soluciona, y hemos visto también cómo los datos económicos no están yendo bien. Estamos además con un Banco Central chino que está estimulando la economía y todavía no vemos mucho reflejo de ello, sobre todo recuerden, la parte inmobiliaria, el sector inmobiliario, todo lo que sufrió China y lo que está sufriendo con ese apartado que veíamos ya hace unos cuantos meses. Bueno, los mercados de Hong Kong y las acciones chinas han subido hoy, como les he comentado, después de que los expertos en salud del gobierno chino lanzasen un anuncio. Han lanzado un anuncio no programado durante esta noche, en el que no solo prometieron acelerar las vacunas, sino que también van a evitar las restricciones excesivas que se están aplicando. ¿Será esto verdad? ¿Será esto mentira? Ahí ya cada uno debe hacer un poco su especulación, porque es verdad que también se lleva hablando mucho tiempo de que las restricciones iban a acabar cediendo, iban a acabar tranquilizándose, y parece ser que cada vez la situación va peor. ¿Por qué? Todo esto se produce después de que hayan estallado los disturbios durante el fin de semana en ciudades que hemos visto desde Beijing hasta Shanghái y Shenzhou. La gente está frustrada con las políticas de cero COVID, que han interrumpido la actividad empresarial y han frenado el crecimiento económico. Algunos cantos de protesta que se están viendo en vídeos dicen: dame libertad o dame muerte. Otros dicen: no quiero un test COVID, quiero libertad. Y es que todo se basa al final en lo más intrínseco del ser humano,
demandar, cuando las restricciones llegan a tal punto en el que te quitan la libertad, se ve que los ciudadanos salen a la calle y reclaman ese derecho, y es lo que estamos viendo en China. También es preocupante, se están viendo imágenes de drones avisando de ese toque de queda, de que no se puede salir de casa y diferentes restricciones. Aún así, se dice que este comunicado que ha salido durante esta noche, pues que se van a reducir estas restricciones tan excesivas. Se demuestra, al final, la Comisión Nacional de la Salud ha dicho en un comunicado que la tasa de vacunación de la primera dosis de la vacuna para personas mayores de 60 años ha superado el 90%, pero aún es necesario seguir haciendo un buen trabajo de vacunación completa y reforzar la inmunización para las personas de 60 a 79 años, especialmente aquellas mayores de 80 años. Hay que recordar que en China, y esto lo explicaba Ray Dalio en uno de sus artículos, en China, y ahora vamos a ver los 8 desafíos que comenta Ray Dalio en su artículo, pero hay que recordar que en China hay muchas personas mayores. Unos 175 millones de personas tienen más de 65 años en el país y la mayoría ni está vacunada o no quiere vacunarse. Y los hospitales ahí tampoco tienen capacidad para asistir a este gran número de personas. Bueno, como hemos dicho, el Hansen hoy sube cerca del 6% porque, como lo expresa Sofía Horta de Costa de Bloomberg, se están viendo posibles señales en el camino hacia la reapertura. Pero yo repito, y desde mi punto personal diría, no nos emocionemos antes de tiempo. Llevamos viendo este juego durante todo el año. Este juego de se va a reactivar la economía, se va a hacer la reapertura total de la economía, se lleva diciendo todo el año y durante todo el año no está llegando. También se hablaba durante todo el año de que las disputas contables entre los ADRs chinos y las auditorías estadounidenses, la comisión estadounidense, estaban llegando a más acuerdos, pero luego siempre surgen algunos problemas que todavía agravan y hacen que eso todavía lleve tiempo. Bueno, si miramos el anuncio programado que han publicado los expertos de salud del gobierno, hablaban de las vacunaciones, dicen que hay un enfoque en la vacunación de los ancianos, esto puede parecer obvio, pero es uno de los principales obstáculos, como hemos dicho, para la apertura de China, y se está pidiendo a los residentes mayores a asumir la responsabilidad de su propia salud. También de la virulencia, un portavoz detalló la ciencia que muestra que Omicron y sus subvariantes no son tan peligrosas como la población cree. Quieren reducir el miedo de la población al virus, es un paso importante hacia la reapertura libre de pánico, pero al final el pánico no creo que esté tanto en el virus, sino en cómo el gobierno está llevando la situación y esas medidas que está imponiendo tan drásticas. También comentan los inconvenientes. Los funcionarios de salud dijeron que era primordial minimizar el impacto causado por el brote de COVID. Esto para los inversores sugiere que el gobierno está preocupado por el enfado de la población causada por su política de COVID-0, como hemos comentado. Y luego sí que también el informe hace referencia a las medidas excesivas, ¿no? Los portavoces dijeron que algunos gobiernos locales están llevando los bloqueos demasiado lejos, imponiendo medidas sin la aprobación previa del gobierno central, o por lo menos eso dicen, ¿no? Las restricciones dicen que deben ser limitadas en escala y duración y las autoridades locales deben responder rápidamente a las solicitudes razonables de los residentes. Sea como sea, no nos emocionemos todavía antes de tiempo con esa reapertura, como está haciendo el mercado, que fíjense, el Nasdaq Golden Dragon China Index ahora mismo ya acumula un 23% de subida este mes, lo que apunta a la mayor subida mensual registrada. Recordemos que estas subidas, este rebote, que parece un rebote, pues, y de hecho es un rebote pequeño con respecto a la caída que lleva acumulada el índice, pues este rebote comenzaba con esa especulación de reapertura. Pero si finalmente estas acciones no se van viendo en el mercado y van continuando las protestas y no vemos que el gobierno empiece a reducir esas medidas excesivas, pues tendremos que tener cuidado por ese trade que ha comprado el mercado de reapertura, que posiblemente a lo mejor no llegue, o sí iremos viendo cómo evoluciona. Aún así, lo importante, China se enfrenta a 8 grandes desafíos, como mencionaba Ray Dalio. ¿Cuáles son estos 8 grandes desafíos para convertirse, según Ray Dalio, en el largo plazo en el líder mundial, pero que todavía no parece ser que vaya a llegar a ello? El problema inmobiliario sería el primero, y el endeudamiento del sistema financiero. El sector inmobiliario, ojo, representa alrededor del 25% de la economía china y el 70% de la riqueza, por lo que su caída tiene efectos directos en la economía. También efectos indirectos, como los de financiación. Ray Dalio dice que este problema no se ha abordado pronto, por lo que ha permitido que estos problemas de deuda se propaguen y ahora son difíciles de erradicar. El segundo problema o desafío que menciona Ray Dalio es el COVID. Lo acabamos de decir, acabamos de explicar cómo el COVID está debilitando la economía y está provocando ciertos descontentos y revueltas. En China hay muchas personas mayores, lo hemos dicho ya, y ese es uno de los casos
más importantes. Tercera, la intervención del capitalismo y a las empresas tecnológicas está teniendo efectos adversos, entre ellos que estos cambios de política son un giro de 180 grados. De hecho, bueno, las empresas son muy acusadas también de, como hemos visto durante este año, tanto de monopolio, tanto esos ADRs chinos, hay muchas disputas, como hemos comentado, entre la Comisión estadounidense y los agentes o los gobernantes en China por no querer dar toda esa información que requieren la Comisión estadounidense, ¿no?, para poder listar esas empresas en los índices. Y hemos visto durante todo este año esos rumores de que posiblemente algunos ADRs pudiesen deslistarse y tener que empezar a comercializarse únicamente en la bolsa de Hong Kong. Cuarto sería la guerra comercial con Estados Unidos, que está teniendo un efecto negativo en la actividad económica. Ray Dalio dice que USA y China están ahora en una guerra comercial, una guerra tecnológica, una guerra de influencia geopolítica y una guerra económica y peligrosamente cerca de una guerra militar. Esto obviamente está afectando negativamente a la inversión extranjera y producción en China. Debido a una posibilidad de ir a peor, las empresas están trasladando mucha de la producción a otros países, como por ejemplo India, Vietnam, México y otros. El quinto sería la economía mundial está empeorando y la inflación y las políticas monetarias estrictas para combatirla. Todo esto son malos para las exportaciones chinas y también para las entradas de capital. El sexto desafío es este ambiente de grandes controles y riesgos. Viene un poco ligado al segundo desafío que hemos dicho de las políticas COVID, pero al final hace que los inversores y tomadores de decisión están más inclinados a tomar decisiones malas o tomar decisiones seguras en vez de arriesgar e invertir. Las decisiones políticas y del sector privado hacen que sean muy difíciles. Por último, la demografía, como séptimo punto, es un problema financiero y económico excepcionalmente grande en China que está perjudicando al crecimiento más que en el resto de países. Y el octavo cita a Ray Dalio, que este no es tan comentado y me ha sorprendido, que serían los problemas meteorológicos y climáticos que sufre el país. Lo más curioso de todo esto es que a pesar de todos estos desafíos, a pesar de las revueltas que estamos viendo y de estas medidas COVID-0 que no parecen aflojar, aunque se esté especulando sobre esa reapertura de China, lo más curioso es que veíamos ayer en el informe, lo tienen también en el vídeo de YouTube, tienen analizado ayer los 10 trades que considera Bank of America para 2023, 10 posibles inversiones para 2023, las estuvimos viendo una a una durante el día de ayer, tienen el vídeo en el canal, y una de ellas, la cuarta, es largo China, largo acciones chinas. Por tanto, es un trade muy contrarian, lo que sugiere que, bueno, que aunque veamos que todo ahora mismo parece muy malo y muy feo, todavía hay incluso bancos que están diciendo que puede ser una oportunidad de cara a los próximos años. Dicen que, bueno, que sería un trade muy contrarian, muy poco querido por todo el odio que hay ahora mismo hacia las acciones chinas, y que pues sí se abre esa reapertura, hacen referencia a la reapertura de COVID, ¿no? COVID reopening sería lo alcista, sería bullish para el país. Obviamente, lo que hemos dicho, todavía no deberíamos emocionarnos, aunque estos agentes nos estén diciendo que sí, que las medidas van a aflojar y que se va a solucionar. Lo que estamos viendo sí ya es una reacción por parte del pueblo y eso pues tarde o temprano tendrá que tener un resultado. Ya veremos si lo consiguen o no. Dicho esto, tenemos con nosotros ya a nuestros invitados del debate para preguntarles por todo esto. Vamos a ver durante el día de hoy reunión de la OPEP, precios del petróleo. Vamos a ver también el invierno en Europa, cómo afrontarlo, los PMI regionales, la inversión de la curva, el tema de la vivienda, la confianza del consumidor y qué esperar del dato de empleo esta semana. Además de un tema muy importante como reflexión final, que es que la rentabilidad de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, si miramos las acciones de Berkshire Hathaway últimos 5 años, ya supera a la rentabilidad del Bitcoin en esos últimos 5 años. Así que ya tenemos por aquí con nosotros, damos la bienvenida a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí de vuelta. También saludamos Gracias. a Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Muy buenas noches, Ignacio. ¿Qué tal? Muy bien. También damos la bienvenida a Carlos Santiso, gestor senior de fondos de inversión en Andbank. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Gracias por invitarme de nuevo. Gracias a ti por estar con nosotros. Y Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Muy buenas noches, Marc. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas noches, Javier. Encantado. Bueno, día importante. Estábamos hablando aquí, antes de conectar con vosotros, hablábamos de la situación de China. No sé si alguno tiene alguna opinión antes de que pasemos a las preguntas que tengo para vosotros, pero no sé qué os está pareciendo todo esto que estamos viendo. Yo estoy viendo unos vídeos
que sinceramente me están dando hasta miedo. Estoy viendo vídeos de protestas de multitudes, estoy viendo vídeos de drones ejerciendo esos controles, diciendo que no se puede salir de casa. ¿Cómo veis toda esta situación? Se está especulando mucho con esa reapertura también, pero es que viendo el tema como está, no parece ser que vaya a llegar pronto. No sé cómo lo veis. Bueno, si me permitís, empiezo Sí, yo. claro, Yo iba bastante por China, particularmente por Hong Kong y luego por diferentes ciudades. No puedo decir que es un país que como Estados Unidos ni muchísimo menos, pero sí que llevo muchísimos años y he hecho muchísimos negocios con ellos, sobre todo en las épocas de las multinacionales y por el private equity que llevaba yo. Y hay dos cosas que son muy críticas. La primera es que nadie anticipe que va a haber unas revueltas que hagan caer el gobierno. La población china, de una manera mayoritaria, está a favor de la situación actual, es decir, donde hay una convivencia entre el comunismo del gobierno y el capitalismo de la economía. Por lo tanto, obviamente se quejarán, se pelearán, se abrirán las puertas, todo lo que se quiera, pero esto no va a provocar ningún movimiento político. Y lo segundo, el tema del COVID, yo ya me he expresado reiteradamente, yo y además he escrito artículos, no entiendo cómo se ha llegado a esta situación, porque doblegar al COVID es totalmente imposible, es decir, no se puede doblegar a un virus que tiene un factor de replicabilidad 6 veces el de la gripe, y el de la gripe no lo doblegamos. Muy probablemente el problema que tienen ellos es que las vacunas que están poniendo son vacunas de virus atenuado o de la parte molecular, es decir, un trocito de la proteína que son difícilmente adaptables a las nuevas variantes. Hay una cosa que no es verdad, el virus, y lo han dicho por activa y por pasiva científicos de primer nivel, el virus es tan letal en la variante Omicron como en la variante alfa. La única diferencia está en que la variante Omicron hace enfermar a menos gente, pero el que enferma y enferma grave muere como muere el otro. Es decir, entonces ellos tienen un problema, han desechado, ahora mismo hay nueve vacunas chinas aprobadas por el gobierno chino, pero han desechado la tecnología americana o europea del ARN mensajero modificado y resulta que no tienen adaptadas. Ninguna de las 9 vacunas valen para las nuevas variantes. Entonces, yo ya me empiezo a preguntar si lo que les está pasando es de que tienen esas islas donde están exentas de COVID y lo que tienen miedo es de que lleguen a esas islas, se les muera la gente y entonces las revueltas sean de otro tipo. Pero yo sigo sin entender cuál es la problemática. No sé si se han pasado de frenada y ya no saben cómo volver para atrás o el qué, pero antes o después tendrán que abrir y asumir la situación que hemos asumido los europeos y los americanos. Efectivamente, gracias Miguel. ¿Alguna opinión, Marc, Carlos, Ignacio, sobre lo que ha dicho Miguel? También me ha sorprendido, ya más desde un punto de vista a lo mejor de inversión, me ha sorprendido ese trade que dice Bank of America de largo China para 2023, ¿no? También Goldman Sachs decía que esa reapertura, ¿creéis que es posible desde un punto de vista de gestión? ¿Cómo veis el exponerse a China? ¿Es muy arriesgado ahora? Bueno, yo, quiero puntualizar también un poco la situación o el miedo que puede tener el gobierno. Han realizado varios estudios en los cuales prevén que una potencial apertura pudiera causar unas 5 millones de muertes. Yo creo que a eso tienen miedo más que nada. La verdad es que es muy probable que cuando se reabra dicha economía o potencialmente pues, a toda la capacidad que ellos tienen, es muy probable que veamos pues un crecimiento bastante exacerbado. Es cierto que todavía pues, no conocemos, o por lo menos yo no conozco los datos en profundidad y viendo cómo son relativamente opacos, pues habría que ser ciertamente cautos. Sí que es cierto que cuando cojan vuelo o velocidad, ya conocíamos hoy varios gráficos que publicaba Bloomberg sobre el PIB chino, que de tener algo viento en cola es muy probable que nos volvieran a sacar bastante distancia. Gracias, Ignacio. Marc, Carlos, ¿os apetece? ¿Tenéis alguna opinión al respecto o pasamos a la siguiente pregunta? Yo respecto a China, si en la parte inversora nosotros estamos muy de acuerdo en
en lo que comentabas de tomar posiciones. No sé si era Goldman Sachs o JP Morgan. De hecho, el año pasado ya Carmignac se postulaba como que China sería el mejor activo de 2022. Esto nos decía Carmignac en enero, y los de Carmignac son bastante buenos normalmente en sus análisis, ¿no? Otra cosa es que luego las circunstancias van cambiando y uno tiene que adaptarse. Pero después de caer un 50% el índice, más allá de todas estas circunstancias que generan incertidumbre, hay una cuestión que es inequívoca, ¿no? Y es que habitualmente las mejores oportunidades de valor se generan o bien con un crecimiento fuerte, exponencial y duradero, generando caja, o bien cuando hay una crisis que penaliza las cotizaciones y provoca oportunidades, ¿no? Y yo creo que es el caso de China. China sin duda cotiza con un 50% de caída, y si cogemos los datos de todos los índices cotizados del mundo a lo largo de la historia, te puedo decir que nunca se ha perdido dinero comprando un índice, ojo, no una acción, un índice, con una caída del 50%. Y es muy importante que tengamos esto en consideración, porque no es exactamente el dato de memoria, pero los niveles de cotización del índice chino han anulado fuertes crecimientos de 2 dígitos realizados en el largo del tiempo, ¿no? Y eso, lógicamente, es una oportunidad importante. Tenemos compañías tecnológicas como Alibaba que están muy infravaloradas después de caer un 80%, hasta compañías del sector salud u otros sectores de componentes más cíclicos que, sin duda, tienen un potencial terrible. Fíjate lo que dice Ray Dalio, ¿no? Desde que podemos estar discutiendo de que puede haber un cambio de rol en el dominio económico del mundo, y ahora tenemos miedo de comprar cuando ha caído un 50% la bolsa. Es decir, riesgos los hay, si no, no estaríamos comprando a los precios que podemos comprar hoy en día, ¿no? Y nosotros pensamos que es importante, como siempre, vamos a diversificar la cartera y tenemos en torno al 5 o 6% la cartera de momento. Hemos comprado Prosus y un ETF chino por desconocimiento puro del mercado, ¿eh? Simplemente comprar índice nos protege de esos riesgos, y estamos madurando en qué momento comprar Alibaba, que seguramente lo haremos durante los próximos meses, pero creo que sí que China sin duda es un activo que merece la pena comprar. Qué bueno, Marc, te sumas a ese trade que dice Michael Harnett de Bank of America, de ese trade contrarian, y paso a preguntarte a ti, Carlos, como value investor y gestor, ¿cómo ves esta posición? Esto que ha comentado Marc también, de ya que ha caído tanto, ¿hay valor ahí? ¿Has podido mirar si realmente, y sobre todo si ese valor compensa el riesgo que estamos tomando país, ¿no? Ahora mismo? Sí, al final la lectura de que tras grandes caídas comprar un índice suele llevar a rentabilidades elevadas es totalmente cierta. Sí que tenemos el caso de Japón, que tras la gran crisis japonesa, donde llegó a tener un 60% de peso sobre el MSCI World, se tardaron 31 años en recuperar, pero no comprando en el suelo. Lo que pasa es que, bueno, es difícil adivinar suelos. Sí que es cierto que tras una caída de un 50 debería estar cerca. Respecto a sobre si comprar China o no, no soy la mejor persona para preguntar. Yo en mayo de 2021, cuando empecé a ver los temas regulatorios, las donaciones obligadas, que realmente no eran donaciones, y un poco los cambios de las reglas del juego para las compañías tecnológicas, decidí salirme, porque cuando dependes de decisiones del regulador de esta forma y las normas están un poco intervenidas de más, y sobre todo la opacidad que hay en China, no me sentía del todo cómodo para tener posiciones relevantes. A esto hay que sumar el tema de las BIE, que yo no creo que le metan mano porque supondría un rejón importante a la financiación externa para las compañías chinas, que yo creo que la necesitan. Pero no olvidemos que si compramos un stock chino, un ADR en el mercado americano, realmente no tenemos derecho a esos flujos de caja que generan. Es una estructura bastante enrevesada realmente. Entonces, te puedo decir que conozco gente que admiro y respeto, que tiene posiciones largas en China y seguramente acierten, pero no es un juego al que nosotros estemos jugando. Pues nos quedamos con ese análisis. Al final, ADRs te refieres cuando compramos un ADR, entender que al final no poseemos participación de la empresa, sino una participación
de una sociedad offshore que esa sí que tiene pues un porcentaje de los beneficios de la empresa matriz, ¿no? En este sentido hablas, y ese sería el riesgo un poco para también los inversores y que venimos viendo todo este año, como bien has comentado. Miguel, aprovecho para preguntarte, tenemos pronto reunión, te pongo en pantalla, tenemos pronto reunión de la OPEP Plus. Se está hablando recortes, más recortes, hay ciertas fuentes, cita Reuters, que según 5 fuentes que la OPEP se mantendrá la producción actual, algunos están diciendo que veremos más recortes. Aún así, desde que se anunció ese recorte de producción tan grande hace ya un tiempo, hace unas cuantas semanas, parece ser que el precio ha seguido cayendo. Entiendo que derivado de un poco la situación también de cómo está China en la economía mundial. ¿Cómo lo ves para la siguiente reunión y cómo ves el precio también del petróleo? Bueno, la próxima reunión creo que es pasado mañana, ¿no? Sí, el fin de semana. El día 1 me parece que es. Si esta pregunta me la haces hace 30 días, te hubiese dicho de que habría otro recorte para subir el precio otra vez a $90, que es el precio que por activa y por pasiva y mantendría mi opinión basada fundamentalmente en la experiencia previa, es decir, que cuando a los saudíes les presionaron los americanos para que simplemente retrasaran ese recorte un mes para que se pospusiese a las elecciones de mitad de mandato, se negaron. Pero durante este tiempo ha ocurrido una serie de factores muy curiosos que te comentaba antes en un WhatsApp, ¿no? Resulta que, fijaros qué cosa más curiosa y cómo juega la geopolítica aquí. El stock de armamento de artillería, de munición de artillería, se le está acabando a los rusos. Es decir, todo lo que signifique calibre por encima de 150 milímetros. ¿Eso qué es lo que provoca? Que tienen que comprar en el mercado, un mercado que tienen vetado y al cual solamente pueden acceder vía Irán y Corea del Norte. Particularmente Corea del Norte no es un armamento que use de una manera habitual, no tiene un gran stock, con lo cual su proveedor es Irán, que es el principal enemigo de los saudíes. La enemistad es una enemistad ancestral, derivada de que los saudíes procesan una subreligión de los sunís, los wahhabís, muy radicales, totalmente opuesta a lo de los iraníes, que son la otra rama, los chiíes. Son enemigos acérrimos unos de otros. Y muy probablemente ahora mismo una fuente muy importante de ingresos que están teniendo los iraníes viene de la compra fundamentalmente de munición de artillería a los iraníes y de lo que hemos visto que se quejaban mucho, que eran los drones suicidas que se les compraba a los iraníes, que tienen unos bastante eficientes y que le están suministrando a los rusos. La manera que tienen los iraníes de fastidiar los saudíes a los iraníes es impidiendo que eso ocurra. ¿Cómo ocurre? Oye, pues durante un tiempo lo que hago es que permito que el precio del barril baje sustancialmente para que los rusos no tengan su principal fuente de ingresos, que está siendo ahora mismo el petróleo, no tengan dinero. Parece un puzzle, pero es que la geopolítica y la macroeconomía es un puzzle. Entonces, yo ahora mismo, ya te digo, hace 30 días te hubiese dicho, van a rebajar otra vez la producción. Ahora yo ya eso me cuesta mucho creérmelo y a lo mejor hasta nos encontramos con alguna sorpresa positiva, como es algunos analistas, gente bastante bien informada. Y luego, ahora mismo hay tres grandes agencias que pueden opinar sobre cuál va a ser la demanda, que es la Agencia Internacional de Energía, el Instituto de Estadística de Energía americano y la OPEP. La Agencia Internacional de la Energía además ya está estimando que para el año 23 la demanda va a bajar de una manera sustancial. Por lo tanto, todo me hace pensar que el día 1 no nos encontraremos con una sorpresa negativa, que sería otra bajada. Yo creo que no va a ocurrir. Y el precio, pues a lo mejor lo vemos no mucho tiempo, y hablo del Texas, por debajo de 70. Estaba creo que hoy en 74, ¿no? Más o menos, sí. Ha habido una especie de bajada cuando ha anunciado que no habría recortes y luego ha vuelto a recuperar.
y nos quedamos con este análisis, Miguel. Ignacio, ¿alguna opinión del petróleo, de esa próxima reunión de la OPEP y bueno, de lo que puede hacer el crudo, el petróleo, el Brent en los próximos meses también? Bueno, la verdad es que, en mi humilde opinión, que tampoco soy un experto en crudo, es que estamos ante probablemente una reducción de los PIBs, un poco de la actividad económica. China parece que, bueno, también creo que es la única que dan, según previsiones, crecimientos de PIBs, pero veremos una reducción y aunque pueda haber recortes, más allá de las tensiones geopolíticas, un poco los cambios en el tablero de ajedrez, sí que es cierto que parece que está ya un poco agotado este efecto. Tampoco quiero, vamos, en mi humilde opinión, tampoco es que sea experto, pero sí que es cierto que vemos que este efecto de recortes pues parece que todavía no está tomando los efectos que veíamos. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver cuál es la situación. Los rangos se están manejando. Parece ser que cerrando este año, que habrá algo menos de volatilidad y en el comienzo del 23 también, pues esperamos que no veamos movimientos muy fuertes. Sí que es cierto que, bueno, veremos cómo estas reducciones pueden ser un arma arrojadiza que podrían utilizar. Gracias, Ignacio. Marc, ¿lo ves igual? Reducciones del precio, actividad económica reduciéndose a nivel global. ¿Crees que esto va a hacer que baje el precio? Hombre, sería lo lógico, ¿no? De los argumentos que venís comentando, lo lógico también es que en un proceso de desaceleración, recesión económica, veamos una contención del crudo. Por norma general, el mercado de bonos siempre es el primero en caer, luego viene la renta variable, luego vienen las commodities, especialmente los precios de la energía. Sí que vivimos en un entorno en el que hay muchas connotaciones coyunturales, pero al final lo lógico es que veamos una caída, una contracción de los precios del crudo. Luego ya veremos, ¿no? Hace 4 días lo teníamos en negativo porque no sabíamos dónde almacenarlo. Ahora lo lógico es que veamos un ajuste y que los precios se vayan normalizando. Vamos a ir viendo poco a poco, pero nosotros pensamos que sí, que el petróleo va a continuar moderando las caídas y esperemos que se resuelva el tema en Ucrania y que todavía afecte más al precio del petróleo. Gracias, Marc. Carlos, misma opinión. ¿Cómo lo ves tú desde ahí? A ver, como buen gallego te diría depende. Creo que desde el punto de vista de la oferta hay un déficit de oferta estructural desde hace un montón de años. Eso es fácil de ver y yo creo que es parte de la tesis de largo plazo que subyace en que Warren Buffett tenga exposición a petróleo. Pero por otro lado va a depender de si hay una crisis económica, si hay una recesión y del impacto de la misma. Evidentemente, con una recesión la demanda agregada disminuye y el consumo de energía pues también será menor, ¿no? Entonces, no te sabría decir. Hay demasiados factores que intervienen en este tipo de desenlaces y no sé decirte algo más preciso. Gracias, Carlos. Aprovecho para preguntarte también por lo siguiente, y es que estamos viendo, ahora mismo te pongo en pantalla, mira, hay un indicador de recesión que comparte aquí Bloomberg y básicamente muestra el porcentaje de los índices manufactureros de las diferentes regiones, que es algo que venimos viendo todo el año, ¿no? A ver si lo podemos pinchar en pantalla, que vienen de pues, las regiones de Richmond, Empire, Filadelfia, bueno, Empire supongo que se hace referencia al de Nueva York, Filadelfia, Dallas, Chicago y Kansas City. Y lo que estamos viendo, bueno, a ver si nos pueden poner el gráfico por aquí en pantalla, y si no, bueno, pues te lo digo, básicamente estos PMIs manufactureros están entrando ya en zona de contracción y todavía el del ISM pues se mantiene ahí, ¿no? Se mantiene por encima de la zona de 50. Se está hablando ya de que, bueno, todos estos indicadores, tanto el ley, creo que la semana pasada ya hablábamos un poco de indicadores adelantados como el ley, hemos visto la curva de tipos también está invertida en prácticamente todos los tramos, y ya con estos PMI regionales manufactureros, todos en contracción, ¿se pone más en contexto la recesión? ¿Es posible para 2023? ¿O todavía hay alguna posibilidad de que Estados Unidos se salve? Porque el otro día Bullard, durante el día de ayer, de hecho, dijo que la recesión no es inevitable. Y bueno, y hay otros miembros también que están diciendo que esta recesión de la Fed que se podría evitar durante el año 2023. ¿Cómo ves todo esto? Es complicado. A ver, por un lado, al final el ciclo económico va muy ligado a las condiciones financieras y este último año se han endurecido de forma drástica. Ahora es bastante más difícil acceder a crédito.
Desde el punto de vista de una compañía, lo tiene mucho más difícil. Una compañía para acceder al mercado de crédito con unas condiciones como las que había antes es imposible. Y desde el punto de vista del ciudadano, para el propio consumo también. Y para el mercado hipotecario, pues con hipotecas al 7% también. Entonces, hay muchos indicadores, no solo los que comentas, que anticipan que estamos en un terreno bastante complicado. La inversión de la curva de tipos, que ya llevamos un tiempo y está prácticamente invertida, es otra de ellas, que no deja de reflejar la opinión de los agentes económicos, que para mí están anticipando recesión. Y bueno, veremos. También desde una perspectiva micro, pues yo lo que veo es que el consumo discrecional está sufriendo bastante y es la antesala de las recesiones. También el consumo cíclico más del tipo de auto y demás está sufriendo bastante, aunque ahí se ve menos por la escasez de oferta de vehículos de primera mano. Ya sabemos que es algo que lleva viéndose bastante tiempo. Pero bueno, sí que veo que las compañías están empezando a sufrir. Podemos fijarnos en Amazon, que es el fiel reflejo de cómo está funcionando el e-commerce, y también el ralentizamiento es importante. Pero al mismo tiempo, gran parte de estas compañías, que la mayoría de las que estoy citando son americanas, porque al final es la economía más representativa, al ser americanas y el dólar al haber tenido tal fortaleza, pues les afecta a sus cuentas. Digamos que lo que a Europa nos ha empujado el crecimiento orgánico de las compañías internacionales fruto de la divisa, a Estados Unidos les ha penalizado, y en gran parte pues esas ralentizaciones de las que hablo no serían tanto si no estuviésemos hablando del impacto que ha tenido el dólar. Por lo que, bueno, hay señales mixtas, pero sí que es cierto que la economía se ha deteriorado bastante. Hay que ver si es algo estacional derivado de las situaciones que hemos vivido estos últimos años, que no son pocas, una pandemia, una guerra, o sea, hablamos de una gran variedad de sucesos, o es algo más bien estructural del propio ciclo económico, que yo creo que sí, y que va a ser difícil evitar una recesión. Gracias, Carlos. Marc, ¿qué opinas de todo esto que ha comentado Carlos? ¿Cambio estructural? ¿Cambio simplemente por ciertos catalizadores que hemos visto en los últimos años? También ha hablado del tema de la inversión de la curva. Te aprovecho para compartir este gráfico donde Bank of America dice que la recesión llegará cuando la curva ya se desinvierta, ¿no? Cuando está invertida, indicador adelantado. Cuando se desinvierta y esté otra vez normalizada, indicador coincidente, que es cuando aparecerá, y que por eso ahora pues estamos hablando de PIB del cuarto trimestre superior al 4% para Estados Unidos, pero que en 2023 las podríamos ver difíciles. ¿Cómo veis todo esto desde BlackBerry? Bueno, al final es muy relativo, ¿no? ¿Cómo definimos recesión? Porque en teoría lo estamos, ¿no? Entonces, claro, o sea, estamos ahí jugando con las definiciones y demás, y no pasa nada. Quiero decir, la economía es cíclica precisamente porque hay desaceleración y hay recesión, y cuanto más entendamos la recesión, mejor. Incluso te diré que grandes gobernantes de la historia han provocado recesiones a posta para luego remontar la economía. Es que no es un mal la recesión, a veces el mal es querer evitarlo, decirlo y tomar las decisiones para revertirlo, y que el próximo ciclo, que es lo importante, no el actual o el que estamos superando, no cometamos los errores del pasado, porque eso sí sería imperdonable, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que ver si queremos seguir fomentando la economía especulativa con los mercados, comprando deuda y estas cosas, que luego vemos lo que pasa, o nos centramos en buscar la productividad, ¿no? Y a partir de ahí ver qué sucede. Y yo creo que sí, que el entorno es de recesión, pero todos los indicadores también apuntan que va a ser una recesión a lo mejor suave, ¿no? Tenemos que ir viendo y conociendo los datos y sobre todo posicionarnos en cuanto a lo que es, ¿no? Es decir, ser valientes, ser audaces a la hora de tomar posiciones, pero tampoco nos pasemos. Es decir, que la economía está como está y que va a costar un tiempo. Yo creo que el próximo año va a ser un año intenso en noticias, va a generar oportunidades, pero tampoco volvamos a pensar que vamos a las andadas, ¿no? Y hay muchos temas, si el próximo ciclo nos va a dejar un entorno de inflación más cercano al 4 o al 2%, en función de si la capacidad de creación de moneda viene dado por los bancos privados a través de la garantía de préstamo de los estados, que es un nuevo concepto que
estamos viendo que los estados van viendo que por ahí pueden dirigir los préstamos a, no sé, a través de la urgencia del COVID, de la urgencia de la guerra, ¿no? De todas estas urgencias, dirigen el dinero a economía productiva de donde interesa al Estado, ¿no? De aquellos temas de actualidad. Y no los bancos centrales que al final lo resuelven todo comprando bonos y manipulando los mercados, que eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Dicho esto, pues, yo creo que es evidente que la recesión está ahí, pero también es cierto que hay indicadores que nos hacen pensar que la recesión va a ser moderada, ¿no? Y que a lo mejor con el paso del tiempo lo que aparentemente podemos ir concluyendo poco a poco es que esta crisis de deuda soberana pues al final ha sido justa, castigando todos aquellos activos que han subido de una manera desorbitada como consecuencia de los estímulos de la Reserva Federal, ¿no? Y eso tiene connotaciones muy interesantes, porque el cambio de tipo de interés además genera un déficit para el contribuyente muy elevado. Fíjate que pasar de una facilidad de depósito del menos 0,50 al más 1,5, el Banco Central Europeo no lo ha dicho, pero el Banco Central Americano sí, que estamos hablando de 675.000 millones de dólares de coste de la subida de tipos. Y en Europa nosotros hemos hecho cálculos de la cartera de bonos con una duración media de los bonos de 6 años y estamos calculando unos 600.000, cuando el New Generation Fund estamos hablando de 750.000. O sea, estamos hablando de que es un entorno muy complicado y es muy difícil. Y añadiría lo que decía el compañero del desplome del mercado inmobiliario americano. Eso sin duda nos hace pensar también que la recesión efectivamente no es que sea inevitable, es que creo que ya estamos en recesión. Muchas gracias, Marc. Ahora hablaremos también del mercado inmobiliario. Ignacio, ¿cómo lo veis desde Miralta Bank? ¿Recesión? ¿Estamos en recesión? Como dice Marc, ¿cómo habría que definirla si no? Y si va a ser una recesión leve o veis más una recesión más complicada. Bueno, habrá que definir qué es la recesión, porque conceptualmente, si no cumplimos los puntos específicos, parece que no va a haber. Los datos de PMI, pues hombre, la gráfica que tengo delante, la verdad es que parece ser que sí estamos en ese proceso. Lo que sí que es cierto que ahora las economías tienen cierto dinamismo o flexibilidad, más en el caso de Estados Unidos, que bueno, que podría hacer una recuperación bastante más fuerte de la que hemos visto en periodos previos. Pero bueno, la verdad es que creo que, por lo menos en Europa, estamos intentando poner parches y eso está haciendo que se dilate un poco la situación que deberíamos esperar más pronto que tarde. Y esto, bueno, pues hará que pospongamos los efectos, las consecuencias pues de esta dificultad de acceso al capital y un poco pues del encarecimiento de las condiciones financieras, que al final es algo que estamos intentando pues provocar para desacelerar o un poco pues provocar pues esta desaceleración económica global que se está produciendo o se va a producir con diferentes velocidades en muy diferentes partes. Con lo cual veremos a ver los efectos que tenemos a partir del segundo trimestre del 23 para ver cuáles son las consecuencias o las medidas que hay que adoptar a partir de ahí. Muchas gracias, Ignacio. Aprovecho para preguntarte, Miguel, todo lo que han comentado los compañeros. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión? Y aprovecho para poner en pantalla, salió el otro día este gráfico de probabilidad de recesión y decía el Apollo, el Research, decía que sería la recesión si entramos o si ya estamos, eso ya depende de cada uno, como bien ha dicho Marc, y cómo la definamos, que ha dicho Ignacio, pero sería la recesión más anticipada de la historia. ¿Qué opinas de todo esto y qué esperas del año que viene? Mira, si la recesión no se produce esta vez, y ahora dentro de los indicadores, se demostraría que la teoría que seguimos y que explicamos en las universidades, en las escuelas de negocios, es incierta. Pero antes de entrar en ello, ya diré que una de las teorías más difundidas, que es la de la velocity, la velocidad de circulación del dinero, durante la década última se ha demostrado que era incierta en determinadas circunstancias. Por lo tanto, podemos estar ante esa situación, ¿no? Pero todos los indicadores, o sea, cuando explicamos la teoría de las estructuras, de los tipos de interés, siempre explicamos de que las curvas se invierten por dos situaciones que se están produciendo ahora.
una incertidumbre sobre cómo van a ser los tipos de interés en el futuro y una dificultad de accesibilidad por parte de los bancos al dinero, es decir, una disminución de la masa monetaria en circulación por parte de los bancos centrales, cosa que está ocurriendo más lento de lo que se esperaba. El tema está en que ahí, no en este gráfico, en el anterior se ve de una manera muy clara cuál es siempre que hablamos de esta teoría y la explicamos, hablamos de que no solamente hay que fijarse en toda la curva, sino realmente lo que nos debemos de fijar es en el diferencial entre el bono de 2 años y el de 10 años, los treasuries americanos de 2 y 10. Bueno, en ese gráfico se ve que la situación peor viene de la crisis de finales de los 70, la que derivó en la crisis de deuda gigantesca en Latinoamérica. Pero yo me he tomado ahora la molestia de mirar lo que ha ocurrido en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, es decir, en el inmediato. El diferencial estábamos en 0,25, 0,29, 0,44, 0,26 y ya estamos en 0,74. Es decir, que lo que está ocurriendo es que ese diferencial se está ampliando. Al ampliarse, eso es uno de los indicadores de la teoría que te dice de que estás anticipando de una manera más rápida la recesión. A mí me gusta definir siempre una cosa, es lo que los académicos se dicen de que cuál es el convenio. La economía al final no es más que un convenio, es decir, nos ponemos de acuerdo en qué es el blanco y qué es el negro y le ponemos una línea. Por eso os digo siempre y lo explico que la estanflación no es un término económico, sino un chascarrillo que se inventó un ministro Tory de la década de los 50 para decir cuál era pero qué es crecimiento y qué es poco crecimiento, porque si lo tradujésemos del inglés, claro, lo que dijo sería un mal desempeño. O sea, eso no es economía, no es ni blanco ni negro, es una cosa, no es una cosa gris. Entonces, todos los indicadores en Estados Unidos indican de que que van a entrar en recesión. Y para mí, ¿qué es entrar en recesión? Que el paro baje, perdón, que el paro suba. Es decir, cuando el desempleo suba, lo que ocurría es que habrá menor gasto real, menor renta disponible y todo se extenderá como el aceite. El que estamos en recesión en Europa, yo creo que nadie lo duda, El asunto está en que todo viene motivado también por dos factores completamente diferentes. Durante muchísimo tiempo no se ha producido. La inflación en Europa es una inflación provocada por un déficit de oferta, mientras que la inflación americana está provocada por un exceso de demanda. Son cosas completamente diferentes y además que tienen soluciones completamente diferentes. El Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés no para enfriar la economía, que no está caliente, sino porque es que o sigo a la FED o el segundo factor inflacionista hasta ahora, que ha sido el tipo de cambio, se me dispara y se me convierte en el primero. Y dicho ya de paso, que Bullard diga eso, manda, como decía aquel, manda cojones. Yo sigo mucho lo que dicen todos los presidentes de todas las reservas federales. Siempre he dicho que a mí el que me ha causado siempre más respeto ha sido Charles Evans, el de la Reserva Federal de Chicago, pero ya empiezo hasta a perderles el respeto a Charles Evans. Pero Bullard particularmente me parece un cachondo. Es decir, un tío que tiene en su mano y sentarse sería el sistema de la reunión del mercado abierto, el FMOC, el comité del mercado abierto, y que opina de manera sistemática y vota por una subida de tipos, machote, es que eres tú el que estás provocando el que esto ocurra. Porque además no estáis dejando pozo a que las cosas ocurran, ¿no? Es decir, subir un 0,25, un 0,50, un 0,75 o 100 puntos básicos, nadie, ni él ni nadie tiene una receta donde dice si ocurre tal cosa, subo tal cosa, ¿no? Por lo tanto, están intentando matar moscas con cañonazos, pero no dejan que la pólvora del cañonazo repose. Entonces, pues manda narices, que lo diga él. No, bueno, por lo menos, Miguel, estarás contento que el año que viene Bullard no tiene ya voto para... Pero da igual, porque, por ejemplo, Charles Evans no tiene voto este año, porque de Chicago pasa a Cincinnati, pero se reúnen todos, es decir, todos van y
al final es más un consenso que un recuento de votos. Aprovecho para preguntarte, Miguel, que ahora vamos a ir con este tema. Te pongo en pantalla, hoy se ha publicado el Case-Shiller 20 City Composite, la media de precios en las 20 ciudades más importantes estadounidenses. Seguimos con bajadas, menos 1,24% en el mes. Ya el cambio anual baja del 13,06% que veíamos el mes pasado al 10,43%. ¿Crees que, como bien han dicho los compañeros, creo recordar que Marc ha comentado tema inmobiliario, es parte importante la de la desaceleración de este mercado la que puede causar todavía la recesión y que estamos viendo, de hecho, en varios indicadores? ¿Puede ir a más esta bajada de precios? No, yo no creo que Bueno, para empezar, Goldman ha estimado de que el año que viene bajará un 5,5%. Creo que ha sido Goldman, ¿no?, el que lo ha dicho. Ya es que leo tanto que hay veces que el que lo dice se me va, pero es uno de estos. O sea, el problema no es ese, es decir, no es que el mercado inmobiliario vaya a causar recesión, sino que es otro síntoma más. Desde el pico de precios de junio estamos viendo una caída significativa de precios. Pero no hay una falta de dinero. De hecho, JP Morgan ya ha dicho de una manera sistemática de que están dispuestos a invertir en el mercado inmobiliario, ya bien sea mediante hipotecas, mediante sea la compra de promociones para que el mercado no caiga. Y el calentamiento, el número de casas disponibles en el mercado todavía no está ni a niveles pre-COVID. Por lo tanto, no podemos decir que es un mercado hipercalentado que puede generar un problema derivado en la banca o que el sector de la construcción tenga un impacto. Has dicho antes algo de la presentación, un dato muy llamativo que yo lo digo constantemente. En China, en España, cuando la crisis del 2008, el sector inmobiliario representaba el 11%. En China ahora, el 11% de la creación de PIB. En China ahora representa el 25%. Es decir, si el 11 era sistémico, ¿qué es el 25? Vale, pues en Estados Unidos no llega ni por asomo al 4. Por lo tanto, no hay ningún tipo de riesgo de nada. Y no creo que este sea en sí un generador de crisis, sino un indicador de ello. Una consecuencia, ¿no? Podríamos verlo más como ello. Ignacio, ¿qué opinas de todo esto que hemos comentado? Tema de vivienda, verlo como una consecuencia de todo lo que está ocurriendo a nivel económico. ¿Puede ejercer más presión sobre la recesión, sobre el consumo a lo mejor? De que los ciudadanos a lo mejor se sientan, por esa teoría de los animal spirits, se sientan menos ricos en este sentido. ¿O cómo lo ves tú? Hombre, respecto al sector inmobiliario chino, que la verdad es que es algo que ha estado bastante caliente, la verdad es que conocíamos la semana pasada los volúmenes de préstamos o de ayudas que habían prestado el gobierno a las diferentes empresas que estaban pues, relativamente en problemas. La verdad es que tampoco, eso partiendo de en China, que es algo que sí que ha sido una patata caliente y desde Evergrande hemos visto que era casi un riesgo, no sé si sistémico, pero vamos, un riesgo real, ¿vale? En Estados Unidos tampoco creemos que haya nada que esté excesivamente tensionado como para ver que va a forzar o a empujar la pelota por el tejado. Con lo cual, por el momento, pues estamos viendo cómo, vamos a ver cuáles son las evoluciones de los diferentes datos macro, pero tampoco creemos que haya, es que comentaban también datos sobre las caídas en los resultados para el año que viene. Creo que estimaban, que eran doble dígito, pero las últimas encuestas comentaban que estaban entre un 8 y un 9. La verdad es que tampoco vamos a ver mucha mella, ¿vale? Sí que hemos visto pues noticias que eran bastante dramáticas, pues en Amazon los recortes de empleo, pero la verdad es que siendo tan eficientes y tan dinámico el mercado laboral allí, que no creo que vayamos a ver un gran empeoramiento. Sí que veremos a lo largo del tiempo ciertas consecuencias de los efectos que estamos ya viendo en la economía, pero tampoco creo que veamos ningún dato demasiado tensionado. Gracias, Ignacio. Marc, opiniones, tema inmobiliario, todo lo que han comentado Ignacio y Miguel. Bueno, un poco sí, al final no me refiero en la caída de los precios del mercado inmobiliario como un catalizador de recesión, ciertamente, ¿no? Lo que sí nos indica es el mercado inmobiliario tiene mucho peso en el IPC
y por lo tanto nos está hablando que la subida de tipos está afectando a la compra nueva de viviendas. Todavía el mercado del alquiler se mantiene más o menos estable porque suele ir 2 o 3 meses por atrás, ¿no? La compra de viviendas provoca más alquileres y luego cae. Eso lo que nos dice es que ya empieza a pesar en la subida de tipos en los costes de la hipoteca y por lo tanto se puede interpretar como una señal más, ¿no?, de que el mercado, pues lógicamente, se va deteriorando, se va conteniendo la inflación y todo va generando a la recesión, ¿no? Y de hecho, totalmente de acuerdo con lo que decía Miguel, al final lo que nos queda ya pues es el paro, el mercado laboral. Lo único que queda en deterioro para efectivamente pues ya empezar a ver sobre el papel esa crisis que, si os acordáis, ya pasó en 2008, ¿no?, cuando la burbuja y Lehman Brothers y todo el tema, la gente de a pie decía, ostras, pues yo no veo que vaya la cosa tan mal. Pues claro, nosotros vemos las cosas pues a lo mejor 2 o 3 trimestres antes que el resto, ¿no? Porque estamos trabajando en los mercados que son indicadores adelantados. Entonces sí que es otra causa de la consecuencia, que es la recesión y la desaceleración económica y la contención de la inflación y los efectos de la subida de los tipos de interés, ¿no? Pero vaya, que insisto en que nuestra opinión es que los datos no son tan preocupantes como en el 2008. Gracias, Marc. Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Los datos no son tan preocupantes como 2008, como bien han comentado los compañeros? ¿Crees que hay todavía potencial de bajada de precios en los próximos meses? Comentaste ya la semana pasada que, bueno, que con los tipos hipotecarios por encima de ya casi cercanos al 7%, que esto obviamente iba a pasar, ¿no? Sí, como 2008 es muy complicado, o sea, hablamos de una de las mayores crisis, lo veo complicado, pero al final el sentido común nos dice que por un lado con hipotecas al 7% el acceso a la vivienda para gente que la quiera como propiedad es bastante más complejo, por un lado afectas a esa demanda y por otro lado los cap rate, bueno, la rentabilidad por alquiler que puedas obtener a la vivienda ahora mismo, que estará en el entorno del 4 o 5% aproximadamente, pues pierde mucho atractivo en relativo contra un bono americano rentando un 4. Y es otro de los puntos por los que te afecta, sobre todo a la inversión, no a la vivienda como propiedad. Entonces, ahora mismo te están atacando a los dos flancos de la demanda, a la vivienda propia y a la vivienda como inversión. Y yo creo que es el reflejo que tenemos en los precios que están sufriendo y sobre todo en el primer eslabón de la cadena, que son los home builders, que son el segmento de real estate que más ha caído. Tenemos caídas de entre el 30 y el 50%. Pues yo creo que van por ahí un poco los tiros, que no deja de ser sentido común con los tipos donde están, pues creo que se podía ver venir, ¿eh? Efectivamente, además hemos visto las encuestas de esos home builders de sentimiento que han colapsado en las últimas semanas. A ver cómo acaba esto. Os pido para esta última que quiero comentar, no me quiero ir sin comentar esto, una reflexión final. Quizás un minuto entre los datos. Así que solo una reflexión rápida. Carlos, tenemos en pantalla la rentabilidad de Berkshire Hathaway a 5 años ya supera la del Bitcoin. Opiniones. ¿Mejor value investing que especulación en criptoactivos? ¿O cuál es tu opinión, reflejo de todo esto? Pues, a ver, es complicado porque a mí no me gusta nunca ser ventajista y yo siempre me centro en mi estilo de inversión y en los activos en los que yo invierto. No disfruto cuando veo ver otros estilos, otros activos caer, como mi percepción es que mucha gente sí disfruta. Entonces, no entiendo Bitcoin como pueden entenderlo muchas otras personas que también admiro y que me parece que la tesis que subyace detrás de Bitcoin es interesante y a mí me atrae. Pero bueno, yo soy pro análisis empresarial y evidentemente me parece más atractivo invertir en Berkshire Hathaway que en Bitcoin. Dicho esto, creo que puede ser una alternativa interesante a largo plazo. Yo no invierto en ella, pero hay muchas piezas que me encajan. Y creo que lo que ha sucedido es pues una purga, ¿no? El hecho de que caiga el 70% del Bitcoin no creo que tampoco invalide la tesis, sino que invalida toda la gente que se sumó a la ola, que todos lo sabemos de sobra, que nos preguntaban, pues el taxista, tu suegro, todo el mundo te preguntaba ¿qué opinas de Bitcoin y demás? Incluso sin saber que te dedicabas a esto. Todo el mundo se subió, ¿no? Pues cuando vienen las caídas la gente suele salir asustada y yo creo que lo que ha habido es una purga masiva en el activo y bueno, pues a partir de ahora yo creo que
que a un camino muy interesante, que es ver desde este punto, se han depurado todos los excesos y demás, hacia dónde se encamina. A mí me parece muy interesante ver lo que sucede de aquí a los próximos 10 años. Estoy de acuerdo, muy buena reflexión, que al final no es tanto el activo como tal o desprestigiarlo por lo que haga el precio, sino un poco cómo puede llegar a ser a veces el mercado, ¿no? Como reflexión, que hay veces que algo puede subir muy rápido y parecer lo mejor, y luego al final pues un activo puede ir mucho más lento y a largo plazo ganar, ¿no? Esa historia de la liebre y la tortuga, ¿cómo lo ves tú, Marc? ¿Alguna reflexión sobre esto? Sí, pues mira, ya que estáis hablando de Berkshire, te voy a contestar muy brevemente por el tiempo y con una frase de Warren Buffett, ¿no? Que cuando baja la marea puedes ver quién se bañaba desnudo, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, ni más ni menos. Pues gracias, Marc. ¿Opiniones, Ignacio, sobre esto? Hombre, me parece que un estilo es sensatez y conocimiento, y el otro, aunque la tecnología subyace y de hecho hay muchísimos proyectos muy interesantes, se ha parecido un poco al salvaje oeste y se han cometido muchísimos abusos. Y ya estamos viendo cómo la falta de regulación, pues bueno, pues no llega a ser del todo adecuado cuando estamos hablando de estos mercados. Se están viendo un poco los excesos, ¿no? Como bien ha dicho Carlos, y bueno, y veremos a partir de aquí si todo eso puede usarse como algo positivo para empezar a generar pues que realmente tenga algún valor, ¿no? Miguel, ¿cómo lo ves todo esto? Yo quizás, porque soy el más mayor de todos, yo creo que yo soy un inversor en activos y los activos por definición tienen algo detrás. Creo firmemente en que la tecnología del blockchain es una tecnología disruptiva y que va a arrasar absolutamente todas nuestras vidas, pero creo que las criptomonedas que son ahora no son un activo. No tienen absolutamente nada detrás. El dinero corriente que tenemos es el activo intermedio de intercambio soportado por los bancos centrales que tienen la generación de último recurso, que es lo que le da seguridad y tranquilidad al poseedor del papel, que es el activo que tiene algo detrás. Pero yo creo que el Bitcoin y todo esto no es un activo. Yo ni es que me costó un año entender la tecnología, un año de muchísimo esfuerzo, la entendí, la comprendí y dije, esto viene a arrasar el mercado, los smart contracts, con el trasvase de datos, pero una cosa es la tecnología del blockchain y otra cosa diferente son las criptomonedas. Para mí no son un activo, ni me he planteado nunca ni aproximarme a ellos, ni me alegro ni me dejo de alegrar. Lo he mirado de refilón. Pues muchas gracias a los cuatro por vuestras opiniones y por haber estado un día más con nosotros en Negocios Televisión. Es un verdadero placer teneros aquí y con todos vuestros análisis, siempre son muy interesantes y espero veros la semana que viene. Os doy las gracias, que tengáis una muy buena noche. Igualmente. Nos despedimos de Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, de Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank, de Carlos Santiso, gestor senior de fondos de inversión en Antbank, y de Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Y nosotros seguimos por aquí porque vamos a ver cómo están los índices. Tenemos ahora mismo los índices en negativo, menos 0,72% el Nasdaq, S&P 500 menos 0,34% y Dow Jones menos 0,17%. Recuerden, ahora tienen segunda hora de análisis junto a Gabriel Montalto para este cierre de Wall Street. Y lo que van a tener que hacer, nosotros nos vamos a ir a publicidad, no va a seguir en este directo, Gabriel, sino que tienen que irse al nuevo directo que va a iniciar Gabriel. Para los que nos estén viendo por la plataforma de YouTube, pues simplemente buscan en el canal el nuevo directo con Gabriel Montalto, que va a estar respondiendo dudas y haciendo también consultorios sobre qué opciones de inversión hay, cómo ve los mercados y analizando esta última hora del cierre. Así que ya pueden ir a su directo y yo doy las gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros un día más en Negocios Televisión para esta tertulia y espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos mañana con más y mejor. Un abrazo.